Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora acerca de lo que hace un padre, una madre, cuando su hijo tiene algún tipo de patología y se sabe que hay la utilización de algún medicamento o de algún elemento que le permite mejorar esa calidad de vida. Y vamos a hablar de mamás que cultivan cannabis para aplicarlo de manera medicinal. Por eso le vamos a agradecer mucho el contacto en este mediodía a Laura, con ella vamos a hablar, ella forma parte de Macame o Macame, nos va a saber decir. ¿Cómo te va, Laura? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, mucho gusto. De las dos formas, realmente por ahí es macame, medicinal, macame se puede mencionar de las dos formas, así que son las siglas. Bueno, que usamos porque así nos empezaron a bautizar como las mamás cannabis acá en Santa Fe, y bueno, y así quedó el nombre. Hoy en la República Argentina no hay una ley que a ustedes les permita cultivar, les permita poder acceder a tener estas plantas y poder hacer el aceite que sus hijos necesitan. Sí, en realidad hay una ley que está sancionada, hay una ley sancionada del año 2017, que es la ley nacional que habla del uso del cannabis terapéutico y que en uno de sus artículos estaba pedido desde las agrupaciones de madres fundamentalmente que se pueda permitir a las familias cultivar la planta de cannabis. Eso tuvo un tiempo largo de demora por cuestiones, bueno, claramente políticas de poder reglamentar esa parte, dado así que el año pasado se sancionó sobre esa ley, se decretó justamente que se pueda cultivar cannabis para la salud. Así que hay una reglamentación, una regulación desde el Estado que, bueno, que permite a las familias cultivar cannabis para la salud. En primera línea, bueno, por epilepsia refractaria, que es la que empezamos por ahí a visibilizar mucho más, pero bueno, cubre un poco algunas otras patologías, pero para eso sí hay que entrar a un registro, que es el registro del ReproCan, que es el registro que propone, ¿no es cierto?, esta ley, para que se articulen justamente las medidas para controlar esos cultivos dentro de cada domicilio y que sean realmente cultivos para la salud, ¿sí? Así que bueno, hay que hacer todo un proceso. Está permitido, lo que no está regulado aún es poder soberanamente y libremente poder cultivar quienes fueran, ¿no es cierto?, los que quieran cultivar para su consumo o para hacerlo también consumo recreativo y consumo medicinal sin entrar, ¿no es cierto?, a este registro. Perfecto. Laura, ¿cómo llega una familia a poder utilizar este aceite? Esto no es, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Automedicarse, sino que la utilización en un paciente, ¿cómo se llega a eso? Bueno, generalmente en la agrupación las madres que nucleamos, ¿no es cierto?, han llegado a esta alternativa, bueno, porque no han tenido un tratamiento adecuado para epilepsias refractarias o autismo, que son por ahí los que son más nombrados y los que más se utilizan o los que nosotros tenemos experiencia empírica. Eh, Obviamente que es una medicina alternativa, nosotros le llamamos una medicina terapéutica al cannabis porque, bueno, en estos casos, como vos me preguntabas, la medicina tradicional no ha podido resolver tipos de epilepsia, tipos de convulsiones, entonces, bueno, viene a ayudar, por supuesto, a mejorar esto. Y bueno, y en el caso de mi hija, yo empiezo a cultivar la planta de cannabis porque ella, por ejemplo, ya no había muchas alternativas, ella llegó a tener muchísimas convulsiones de bebé, tiene un daño cerebral por eso, y bueno, y en ese sentido yo me puse a cultivar cannabis y a empezar a investigar sobre el tratamiento para poder mejorar la calidad de vida de ella. Pero sí, obviamente la gente por ahí lo utiliza para dolencias, para otras patologías que también vienen a mejorar y a tratar, ¿no es cierto? Y bueno, pero todavía falta muchísimo más avanzar sobre políticas públicas de salud que tengan en cuenta la planta de cannabis toda y que realmente se ensayen y se estudien, ¿no es cierto?
Recordamos que ha habido casos, bueno, ahora vos nos decís que hay una ley del 2017, que hay un registro, pero recordamos que ha habido casos de mamás que fueron detenidas por, en su momento, estar cultivando para el uso de sus hijos, para el uso medicinal de esta planta. Sí, 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 ha habido mucha persecución en realidad. Hoy en Argentina, si bien hay persecución, más allá de tener unos registros, hace poco sucedió con un cultivador también que cultivaba cannabis para su papá, que fue detenido, y bueno, y hay todavía un tipo de persecución, y también hubo madres y hubo personas privadas de su libertad y aún siguen habiendo, ¿no es cierto? Porque, bueno, claramente el Estado debe no solamente acompañar sobre una regulación que pueda permitir a las familias cultivar y entrar a un registro, sino que también tener normativas y articular por ejemplo, con la policía, también con generar, ¿no es cierto?, esta perspectiva que tiene que ver sobre el consumo de cannabis terapéutico para que estas cosas no sucedan, porque por ahí el vecino denuncia a una familia que tienen cultivando un montón de plantas, ¿no es cierto? Y por ahí también están en un registro, pero la policía no sabe que esa gente está cultivando. A lo mejor le muestran el registro, pero y de igual manera hay policías o hay personas que hacen casos a las leyes, claramente, y bueno, y hasta que pasa todo un proceso de que se pueda dar la libertad a esa persona, de que pues, se pueda permitir de que, bueno, esa persona sí claramente está en un proceso de cultivo permitido. Bueno, también pasa que, bueno, que pues, suceden estas cosas, que las personas van presas y tienen que esperar que se resuelva, ¿no es cierto?, desde la justicia la situación de esa persona. Por eso también es importante que el Estado pueda regular desde ese lugar, ¿sí? Tanto a las políticas públicas de salud y a las políticas que tienen que ver con las fuerzas federales, o la fuerza en la policía en este sentido también. La importancia de la información, no solo para el común de la gente, para ese vecino que ve a lo mejor que en su casa de al lado hay cultivos, bueno, informarse, a lo mejor se trata del uso medicinal que se le está dando, sino también capacitar al personal de los diferentes estamentos de la sociedad para que sepan cómo actuar ante eso. Sí, sí, claramente, claramente porque a lo mejor, por ejemplo, mi vecino no sabe que yo estoy cultivando y a lo mejor se trepa de su medianera o su tapial y ve que yo tengo plantas y a lo mejor no sabe tampoco que tengo una hija o no sabe la situación que uno está viviendo y bueno, y me puede obviamente denunciar, más allá de que, bueno, si la policía llegara a venir a casa y me ven las plantas y ven mi hija, claramente con un permiso y demás, se cultiva para su salud, pero la policía o por ahí hay gente que esto no lo sabe, no lo entiende y entonces puede comenzar el proceso, más allá de la empatía que tengan o la buena voluntad, pero hay leyes que aún no permiten cultivar libremente, por eso es todo por ahí un poco más complejo en ese tema. Pero bueno, esto va también el mensaje para aquellas personas que están cultivando cannabis para la salud, que puedan entrar al registro del ReproCan y que puedan permitirse también poder estar amparados por esta ley, eh, más allá de que, bueno, que por ahí un poco falta avanzar más en estas políticas que yo te mencionaba, pero bueno, también es importante hacerlo porque si no es como más, el camino es más engorroso. Perfecto. En tu caso particular, el beneficio que tuvo tu hija en cuanto a su salud con la utilización del cannabis, ¿es notorio? Sí, 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 porque ella venía con muchísimas convulsiones, una nena que no se conectaba directamente a la vida, los mismos medicamentos tradicionales tampoco ayudan, hacen deterioros en su cuerpo, en su organismo, en su calidad de vida. Entonces, en ella hemos notado que empezó a mirarte a los ojos, a sonreír, porque un cerebro quieto o dañado no funciona de manera que tiene que funcionar. Y bueno, en ella con una patología bastante severa no respondía a los tratamientos y bueno, se nos dificultaba. El cannabis vino a mejorar muchísimo. Yo siempre estoy agradecida a esta planta que hizo maravillas
y que aún sigo investigando y sigo viendo, bueno, otras alternativas que tienen que ver en torno a la planta de cannabis y sus diferentes usos. Por ejemplo, no solamente quedarme en el uso del aceite, ¿sí? Porque, bueno, es una planta, como decía, es bastante bondadosa, ¿sí? Y bueno, en este sentido, en el caso de mi hija, logró mucho mejorar su calidad de vida en muchísimas cosas. Por ejemplo, en dormir 8 horas seguidas, que antes no lo hacía porque convulsivaba dormida. También, por ejemplo, bueno, como mencionaba, mirar, reírse, dejar medicaciones de la medicina tradicional que eso le hacían mal, hepática, disminución visual, un montón de cosas en el medio que tienen estas medicinas que, bueno, están hechas para mejorar, pero bueno, en ellos no responden. En el caso de mi hija no respondían a nada. Laura, seguramente a partir de escucharte en esta nota, mucha gente va a estar interesada porque tiene algún familiar, algún amigo en la misma situación. ¿Cómo los pueden encontrar a ustedes? ¿Cómo se pueden poner en contacto con Macame? Nosotras tenemos la página que es Mamás Cannabis Medicinal Santa Fe. Allí nosotras mencionar y aclarar que nosotras no vendemos, no compramos ningún derivado de la planta de cannabis, cultivamos lo que vamos a usar, lo hacemos con mucho amor, como siempre les digo, porque es una planta que nos brinda un montón de cosas y que es de la naturaleza, así que hay que tenerlo mucho respeto y que bueno, y buscar esta alternativa para ver nosotros lo que hacemos, informar cómo se cultiva una planta, cómo llegamos al proceso, también buscar algunos cultivadores solidarios que pueden ayudar a esas personas porque nadie nace sabiendo, ¿no? Pero también encontrar este camino, esta puerta solidaria para que, bueno, aquellas personas que quieran, bueno, que estén necesitando esta alternativa puedan llegar a la medicina, primero saludable, y también porque digo saludable porque en el mercado ilegal, echa la ley, echa la trampa, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, también asesoramos a las personas que no caigan bueno, por ahí en estafas, ¿no es cierto? Donde nos encontramos que en la asociación llegan muchos aceites que mandamos a ensayar a la universidad o claramente no son medicina, no tienen nada y que la gente desesperada va a comprar. Entonces, bueno, hacemos ese camino, ¿sí? Nosotras nos ocupamos de eso y nos ocupamos desde el Estado también empezar y seguir exigiendo, ¿no? Que se hablen mucho más de políticas que tienen que ver en torno al tal cannabis, porque si bien tenemos permitido el cultivo y tenemos muchísimos derechos ganados, también hace falta más médicos que se interesen en la medicina, efectores de salud que puedan proponer también esta terapia para todas las personas que necesiten, no solamente los niños, ¿sí? Entonces, bueno, hay un largo camino, así que, bueno, pueden escribir a nuestra página que es, vuelvo a reiterar, Mamás Cannabis Medicinal Santa Fe, y bueno, y encontrar muchísimos artículos y un montón de cosas que seguramente le van a dar una puerta de luz. Te agradecemos mucho, Laura, este contacto, la información que nos diste, porque a muchas personas también seguramente esto les va a servir. Ojalá que sí. Les agradezco un montón la comunicación. Muchas gracias. Así hablábamos entonces con Laura Acosta de Mamá Cannabis Medicinal, que nos daba a conocer cómo están trabajando en cuanto a estos tratamientos de medicina alternativa y también dónde se pueden poner en contacto aquellos que necesiten más información. La importancia de la lucha de las mamás, y lo vemos en muchas diferentes patologías, en muchas de estas enfermedades en su momento raras, pero que ahora lamentablemente son cada vez más frecuentes, y cómo investigan, conocen, buscan tratamientos alternativos, todo para mejorarle la calidad de vida a sus hijos. Continuamos.